ahora vamos a hablar un poquito de una de las advocaciones de la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen. Y vamos a hacer un poquito de historia, ¿verdad? La montaña del Carmelo es un promontorio. ¿Y qué es un promontorio? Es una prominente masa de tierra que sobresale de las tierras más bajas en que descansa o de un cuerpo de agua. El Monte Carmelo se alza en la costa norte mediterránea de lo que es hoy en día Israel, la Palestina, a la cual hace referencia la Sagrada Biblia. Este promontorio se adentra en el mar, formando una ensenada a sus pies. Y una ensenada es un accidente geográfico en la costa que se caracteriza por una entrada circular de agua y una boca estrecha. Nosotros tenemos en Puerto Rico, en Guánica, la ensenada de Guánica. A veces se denomina de esta forma a cualquier bahía, pero los geólogos especifican este término porque una ensenada es más pequeña que una bahía. Y en la Biblia es considerada como una montaña sagrada. En las páginas de la Biblia, en el Antiguo Testamento, se celebra la gracia y fertilidad del Carmelo. En el reino de Samaria, el rey Ahab fue persuadido por su perversa esposa, la fenicia Jezabel, y apartó de Dios al pueblo, entregándole el culto al dios de los fenicios, Baal. Pero Dios envió al profeta Elías para salvar a su pueblo. Cuando Elías estaba perseguido de muerte, se escondió en la cueva del Carmelo, mientras Dios castigaba al pueblo de Samaria con una sequía de 3 años que no dejó rastro de vida en el país. La tierra de Samaria, en castigo de los pecados cometidos por su pueblo, se había tornado tan y tan seca que parecía un desierto. Hacía 3 años que no caía gota de lluvia sobre el país. Elías, de parte de Dios, se lo había dicho al rey Ahab y a la perversa Jezabel, y había acabado con los falsos profetas después de demostrar a todo el pueblo que el Dios de sus padres era el verdadero Dios. Entonces Elías emplazó al rey y a todo el pueblo en la montaña del Carmelo para dilucidar cuál era el verdadero Dios. Allí hizo bajar del cielo fuego para su sacrificio, mientras los falsos profetas no consiguieron que el rey Baal produjera fuego. Elías oró, postró su rostro en tierra y le pidió a Dios la lluvia para el pueblo. Entonces Dios le dijo: anda, sube a la cima del monte y mira hacia el lado del mar y dime qué ves. 6 veces subió a lo alto y nada vio, hasta que a la 7ª vio subir en el horizonte una nube que se extendió y cubrió rápidamente el cielo y se deshizo en una lluvia que empapó toda la tierra. Y esta nube es un símbolo de María que cubre toda la tierra con sus gracias y sus bendiciones. Entonces el pueblo comprendió y vio claro que el Señor de sus padres era el verdadero Dios. Ese es el monte que escogió la Virgen. Allí el profeta Elías hizo descender del cielo fuego sagrado para el sacrificio que él había preparado a la vista de todo el pueblo. Y no
de los 450 profetas falsos que no pudieron crear el fuego. Así se vio cuál era el verdadero Dios. En lo alto de esta montaña, dominando la inmensidad del mar, están las colinas de Galilea y las verdes llanuras de Esdrelón, que se extienden hasta el Jordán. Existe un hermoso monasterio bajo la advocación de la Virgen María, mejor conocida como Virgen María del Monte Carmelo o simplemente Virgen del Carmen. Hago un paréntesis, el movimiento Juan 23, cuya patrona es la Virgen del Carmen, este año, este 16 de julio, estábamos cumpliendo 50 años que el Señor le concedió a don Nelson Rivera el carisma del movimiento Juan 23. Nosotros teníamos preparada una peregrinación a los lugares santos, a Tierra Santa, y uno de los lugares que estaba incluido en la peregrinación era precisamente el Monte Carmelo. Por las situaciones que todo el mundo conoce debido a la pandemia del COVID-19, este viaje ha sido pospuesto. Si Dios así lo permite, vamos a ver cómo marcha todo para luego de mayo 2021. Se está pensando en comenzar nuevamente los preparativos, ¿verdad? La gloria sea para el Señor y guardamos en nuestro corazón la ilusión de algún día poder conocer ese lugar santo. En el catolicismo, una advocación mariana es un modo de referirse a los misterios, apariciones, dones o atributos de la Virgen María o a circunstancias históricas o geográficas que rodean a la devoción de una imagen determinada. Según la tradición, inicialmente una de las cuevas de la montaña estuvo ocupada por algunos ermitaños, discípulos de San Elías. Posteriormente fueron otros discípulos de ese santo quienes honraron a la Virgen en aquellos mismos lugares. Aquellos antiguos eremitas se transformaron en monjes, hermanos ermitaños del Monte Carmelo. Los eremitas son personas que se consagran a Dios mediante los votos de pobreza, castidad y obediencia. Su estilo de vida es muy peculiar. ¿Por qué? Porque viven apartados del mundo, en el silencio de la soledad, dedican su vida a la oración constante y a la penitencia, de forma que buscan ser una constante alabanza a Dios y una intercesión por la salvación del mundo. Ellos interpretaron la nube de la visión de Elías y podemos buscar esto en la Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 44, como un símbolo de la Virgen María Inmaculada. Y ya para el siglo XIII, 5 siglos antes de la proclamación del dogma, el misal carmelita contenía una misa para la Inmaculada Concepción. Estos hermanos ermitaños del Monte Carmelo levantaron allí una capilla en honor de la Virgen María. Y ya para el año 1220, aquellos monjes se convirtieron en orden religiosa con el nombre de hermanos de la Orden de la Virgen del Monte Carmelo, que ha perdurado hasta nuestros días. Históricamente se atribuye su fundación a San Bertoldo, quien de acuerdo al martirologio romano fue el segundo prior general de los carmelitas. Y el martirologio romano lee como sigue: en el Monte Carmelo, en Palestina, Beato Bertoldo,
que, abandonando la milicia, fue admitido entre los hermanos que profesaban vida religiosa en ese monte y más adelante elegido prior, encomendó la piadosa comunidad a la Madre de Dios. Otros escritos señalan que fue en el año 1155, cuando San Bertoldo se retiró al Carmelo para hacer penitencia junto a otros ermitaños en una cueva que se llamaba de San Elías, siguiendo las reglas de San Agustín, hasta que fueron martirizados por los sarracenos. Y los sarracenos eran unos piratas musulmanes que constituían un verdadero peligro para Italia y para Roma. Salían del norte de África o de España. Incluso llegaron a saquear Roma en el año 846 e hicieron estragos en las basílicas de San Pablo y de San Pedro. Y los pocos carmelitas que pudieron escapar se movieron a Chipre y más tarde se extendieron por toda Europa. Una antigua tradición nos dice que antes de partir se les apareció la Virgen mientras cantaban el Salve Regina, y ella prometió ser para ellos su estrella del mar. Por ese bello nombre conocían también a la Virgen, porque el Monte Carmelo se alza como una estrella junto al mar. Es precioso. Con ellos y con el tiempo, la devoción a la Virgen del Monte Carmelo se fue extendiendo, porque los monjes carmelitas ponían todos los templos que constituían bajo su advocación. A principios del siglo XIII, la orden de los carmelitas se extendió por Italia, Francia, España y más tarde por América, donde la devoción a la Virgen del Carmen tuvo un gran alcance. Los hermanos de la Orden de la Virgen del Monte Carmelo celebraron el primer capítulo general en 1265 y aquí fue elegido superior Simón Stock, y las constituciones, que son las reglas que lo regían, los llamados estatutos, que en él se elaboraron, fueron aprobadas por el Papa Inocencio IV. Desde entonces se le conoció por el nombre de Carmelitas de la Virgen del Carmen, tanto entre el pueblo como en las universidades, y celebraron la fiesta de su patrona el 16 de julio. Y antes, es curioso resaltar que antes se celebraba el 15 de agosto. Simón Stock fue un santo de gran personalidad. Trabajó sin descanso, esforzándose por el bienestar y crecimiento de su orden. Y en cierta ocasión, que pasaba por una grave crisis religiosa la orden, él acudió a la Virgen pidiéndole ayuda, y en su oración la llamó la Flor del Carmelo y la Estrella del Mar, y le suplicó la protección para toda la comunidad. La respuesta de la Virgen no se hizo esperar. La Virgen se le apareció y le entregó el santo escapulario. El escapulario es una prenda que se lleva sobre los hombros, colgando por delante y por detrás. Es una tira de tela que los monjes y monjas llevan sobre el hábito y en la que se borda el escudo de la comunidad a la que pertenecen. En la historia del uso del escapulario se le ha llamado yugo de Cristo o escudo, recordando varios pasajes de la Biblia. Cuando surgen las órdenes religiosas a finales de la Edad Antigua y principios de la Edad Media, se fundó la primera orden para varones, la segunda orden para mujeres y la tercera orden para laicos de ambos sexos, que querían y anhelaban pertenecer a la orden religiosa, pero que querían hacerlo desde su estado de vida propio.
Estos somos nosotros, los laicos.